Cordial saludo, mi nombre es Luz Consuelo Quitián, el código 1013630001 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación estoy mostrando mi documento de identificación, mi nombre y apellidos y la firma. A continuación se mostrará la unidad 3 de conceptos fundamentales de la tarea 3. La primera, códigos binarios. La definición: en la computación, el código binario es el lenguaje utilizado por las computadoras para procesar información, siendo un sistema de codificación que se puede servir para representar texto o instrucciones que pueden ser leídas por una computadora. El sistema de código binario se compone de dos dígitos o bits. Dichos dígitos son el 0 y el 1. El código binario se utiliza en la informática y las telecomunicaciones como un sistema de codificación para que los programadores o técnicos sean capaces de comunicarse con los computadores. De esta manera, en el sistema binario un 0 representa cerrado, mientras que un 1 es interpretado como abierto. Aquí tenemos como la representación en números, conversión a binarios, y abecedario completo en binario. ¿Cómo funcionan los binarios? La manera en que funciona el código binario se basa en la representación de cualquier tipo de información, colores, letras, símbolos, de manera tal que un ordenador sea capaz de comprenderlo. Para que esto sea posible, por medio del sistema binario se representan los datos de forma dividida mediante uso de los dos bits 0 y 1. De esta manera, el procesador de una computadora puede comprender instrucciones a partir de secuencias generadas por la emisión de impulsos eléctricos que se envían a él en forma de código binario. Dichos impulsos eléctricos se representan de la siguiente manera: un 0 es interpretado por la computadora como apagar o la ausencia de un impulso eléctrico, mientras que 1 se lee como encender, ya que su lectura lleva a cabo por medio de un pequeño impulso eléctrico. Mediante la secuencia de patrones predeterminados, la computadora puede entender órdenes concretas que posteriormente se traducen en datos que pueden ir desde letras, sonidos e incluso hasta imágenes. Cuando enviamos una orden al ordenador, éste la recibe en este código para procesar lo que estamos llevando a cabo. Sin embargo, cualquier resultado que arroje el ordenador es emitido de igual manera en lenguaje binario, al cual inmediatamente es traducido a caracteres que nosotros podemos entender. Así, por ejemplo, una letra A se representa en sistema binario como 01 000001, mientras que B sería 010 0010. De esta manera, todos los símbolos, números, letras y demás formas de datos pueden ser representados en este lenguaje. ¿Qué características tiene? Ponderación: los códigos binarios suelen ser ponderados. Esto significa que cada código secuencia de valor está asociado a un peso determinado. En este sentido, según la ponderación única de cada secuencia, representada por un símbolo único e irrepetible. Distancia: el sistema binario cuenta con distancias que el ordenador puede detectar e interpretar. Esto significa que la combinación de dos secuencias binarias también tiene un significado semántico dentro del código binario. Así, debe reconocerse la distancia como el número de bits que separa una combinación de la otra. Continuidad: la continuidad es el principio que permite que cualquier combinación de código binario sea adyacente, es decir, que la diferencia entre el código y el que le sigue solo le manifiesta en un bit. Cuando esto ocurre, se dice que el código es continuo. Igualmente, cuando la combinación con la que termina el sistema binario es adyacente a la que el código con la que empieza, se dice que el código es cíclico. Autocomplementariedad: cualquier código es binario si cumple con el principio de autocomplementariedad. Esto significa que es posible obtener el complemento a 9 de un equivalente decimal utilizando cualquier combinación de código al invertir los valores de bits que componen dicha combinación. Segundo tema: compuestos lógicos. Compuertas lógicas. Las compuertas lógicas son círculos electrónicos conformados internamente por transistores que se encuentran con arreglos especiales con los que otorgan señales de voltaje como resultado o una salida de forma booleana. Están obtenidos por operaciones lógicas binarias, suma, multiplicación. También niegan, afirman, incluyen o excluyen según sus propiedades lógicas. Estas compuertas se pueden aplicar en otras áreas de la ciencia como mecánica, hidráulica o neumática. Existen diferentes tipos de compuertas y algunas de estas son más complejas, con la posibilidad de ser simuladas por compuertas más sencillas. Todas estas tienen tablas de verdad que explican los comportamientos en los resultados que otorgan, dependiendo del valor booleano que tengan cada una de sus entradas. ¿Cómo funcionan? Trabajan en dos estados, 1 o 0, las cuales pueden asignarse a la lógica positiva o lógica negativa.
El estado 1 tiene un valor de 5 voltios como máximo y el estado 0 tiene un valor de 0 voltios como mínimo, y existiendo un umbral entre esos dos estados, donde el resultado puede variar sin saber con exactitud la salida que nos entregará. Las lógicas se explican a continuación. Lógica positiva es aquella que con una señal en alto se acciona, representando un 1 binario, y con una señal en bajo se desactiva, representando un 0 binario. La lógica negativa proporciona los resultados inversamente. Una señal en alto se representa como un 0 binario y una señal en bajo se representa con un 1 binario. A continuación analizaremos diferentes operaciones lógicas una por una, comenzando por una más simple. Compuertas AND están representadas por una multiplicación en el álgebra de Boole. Indica que es necesario que en todas sus entradas se tenga un estado binario 1 para que la salida otorgue un 1 binario. En caso contrario que falte alguna de sus entradas con este estado o no tenga siquiera una accionada, la salida no podrá cambiar de estado y permanecerá en cero. Esta puede ser simbolizada por dos o más interruptores en serie, de los cuales todos deben estar activos para que éste permita el flujo de la corriente. El Q es como la respuesta, que es el equivalente de A por B. 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. En este caso la única activa sería esta operación. Estos resultados sería con la compuerta AND. Compuerta OR. En el álgebra de Boole esta es una suma. Esta compuerta permite que con cualquiera de sus entradas que esté en estado binario 1, su salida pasará a un estado 1 también. No es necesario que todas sus entradas estén accionadas para conseguir un estado 1 a la salida, pero tampoco causa algún inconveniente. Para lograr un estado 0 a la salida, todas sus entradas deben estar en el mismo valor de 0. Se puede interpretar como dos interruptores en paralelo que, sin importar lo cual se accione, será posible el paso de la corriente, que este sería Q igual a A más B, donde está 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1 y 1, 1, 1. Compuerta NOT. En este caso la compuerta solo tiene una entrada y una salida y esta actúa como un inversor. Para esta situación en la entrada se colocará 1 y la salida se otorgará un 0. Y en este caso contrario recibirá un 0 y mostrará un 1, por lo cual todo lo que llegue a su entrada será inverso en su salida. La compuerta N-AND, también denominada como AND negada, esta compuerta trabaja al contrario de una AND, ya que al no tener entradas en 1 o solamente alguna de ellas, esta concede un 1 en su salida, pero si esta tiene todas sus entradas en 1, la salida se presenta como un 0, como se evidencia acá en la tabla: 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1 y 1, 1, 0. Compuerta NOR. Así como vimos anteriormente, la compuerta OR también tiene su versión inversa. Esta compuerta, cuando tiene sus entradas en estado 0, su salida estará en 1, pero si alguna de sus entradas pasa a un estado 1 sin importar en qué posición, su salida será un estado 0. Compuerta XOR, también llamada como la OR exclusiva, esta actúa con una suma binaria de un dígito cada uno y el resultado de la suma sería la salida. Otra manera de verlo es que con valores de entrada igual y el estado de salida es 0, con valores de entrada diferentes la salida será 1, como estos. La compuerta XNOR. Eso es todo lo contrario a la compuerta XOR, ya que cuando las entradas sean iguales se presentará una salida en estado 1 y si son diferentes la salida será en un estado 0. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. La compuerta if no es muy utilizada o reconocida, ya que su funcionamiento en estados lógicos es parecido a si solo hubiera un cable conectado, porque exactamente lo que se coloque en la entrada se encontrará en la salida. Pero también es conocido como un buffer. En la práctica se utiliza como un amplificador de corriente o como seguidor de tensión para adaptar impedancias. Tercer tema: más términos y min términos. Un min término es una expresión algebraica booleana de n variables booleanas, ejemplo bits, que solamente se evalúa como verdadera 1 para una única combinación de estas variables. Es la expresión opuesta a más término. Un min término se forma multiplicando al lógico todas las variables, negando aquellas que valen 0. En la combinación para la cual queremos que el minterm valga 1, para n variables booleanas existen dos min términos, uno para cada posible combinación de ellas. Estas se emplean para obtener la forma canónica disyuntiva de una función lógica. El más término consiste únicamente en una expresión algebraica booleana de disyunción lógica de una serie de variables booleanas, cada una de las cuales puede estar negada o no.
Como es una disyunción lógica, solamente se evalúa como falsa 0 para una única combinación de estas variables. Un más term se suma formando OR lógico de todas las variables, negando aquellas que valen 1 en la combinación para la cual el más term vale 0. Para n variables booleanas existen 2 a la n más term, uno para cada posible combinación de ellas. Se emplean para expresar una función lógica en forma canónica conjuntiva. Los más term son una expresión dual de los minterm, donde en vez de usar operaciones OR se utilizan operaciones AND procediendo de forma similar. Esta es la tabla donde se representan los valores x, y, z, min términos y max términos. El último tema son las tablas de verdad. Es una estrategia de lógica simple que permite establecer la validez de varias propuestas en cuanto a cualquier situación, es decir, determina las condiciones necesarias para que sea verdadero un enunciado propuesto, permitiendo clasificarlos en tautológicos. Resultan verdaderas durante cualquier situación contradictorias. Son enunciados falsos en la mayoría de los casos, o contingentes, enunciados que no pueden ser tantos verdaderos como falsos, no existen tendencia a un solo sentido. ¿Cuáles son sus tipos de tablas de verdad? Negación. Conector monodóico para un solo argumento. La negación debe cambia la veracidad o falsedad de un enunciado. Debe quedar claro que no es lo mismo que la negación gramatical. Acá es como un ejemplo de negación y aquí está la tabla de verdad de negación simbolizado con esto. Conjunción. La conjunción equivalente al castellano y es verdadera solo cuando ambas proposiciones son verdaderas. Y el ejemplo. Disyunción. La disyunción es verdadera siempre y cuando sean verdaderas algunas de las variables o ambas y corresponden con nuestra O. Condicional. El condicional, también llamado implicación, niega la posibilidad de que la primera variable sea cierta sin que lo sea la segunda. Corresponde a lo que vulgarmente sería sí, entonces. Debe apuntarse que la condicionalidad no es bidireccional. PP no puede concluirse a partir de QQ. Bicondicional o condicional recíproco restringe su valor de verdad o bien cuando ambas variables son ciertas o cuando ambas son falsas. El lenguaje ordinario sería sí y solo sí. Tanto el bicondicional como el condicional cumplen el principio de que dado unas premisas verdaderas la conclusión nunca puede ser falsa, un principio que será trascendental cuando vemos reglas de inferencia. El caso era pues el respectivo ejemplo con su simbología. Disyunción exclusiva. La disyunción opuesto resulta falsa siempre que los valores de la verdad de las proposiciones coinciden. Ahora vamos a la pregunta problematizadora enfocada al estudiante asignado, que en este caso pues es el estudiante 1. ¿Cuál es la principal característica del código de Gray? Este código fue creado originalmente con el fin de evitar la filtración de señales ilegales de switches electromagnéticos. Sin embargo, pues hoy en día se emplea para facilitar la corrección de errores que pueda llegar a presentar cualquier sistema de telecomunicaciones. Su principal cualidad es el hecho de que entre cada combinación de dígitos suele haber una diferencia de un solo dígito. Acá se ven los ejemplos en decimales, estos convertidos a binario y cómo quedaría con el código Gray, ajustando pues el dígito del 1 al 15, convirtiendo a binario y en código Gray. Muchísimas gracias por la atención prestada. Esta fue la presentación. Un excelente día.